Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de Natural Prime, un podcast sobre culturismo natural, fitness y entrenamiento. Estamos acá con mis amigos Matías y Leandro. ¿Cómo andan, chicos? Hola chicos, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Contento de estar con ustedes nuevamente. Otro viernes más. Estamos acá grabando ya el episodio número 10. Qué rápido pasa el tiempo. No parece que hayamos hecho tanto, pero ya 10 episodios es una buena cantidad de contenido. Así que bueno, recién esto arranca y tenemos muchos temas para ir hablando. Hoy el tema que nos convoca es algo súper interesante para todos los competidores de culturismo natural. Y hay mucho debate alrededor. Y es, ¿el culturismo natural es salud? Una pregunta que lanzamos en nuestras redes sociales y que recibimos distintos tipos de respuesta. Y hay muchos argumentos muy interesantes, ¿bien? Tanto a favor como en contra, que ahora vamos a ir discutiendo. Pero bueno, para arrancar un poco, quiero hacer la diferencia entre el culturismo natural y el culturismo ciclado, que claramente a nivel de salud hay una gran diferencia entre uno y otro. Si bien parece un deporte muy similar o que se exhibe lo mismo, un físico estético, a nivel de salud, a nivel de secuelas a largo plazo, claramente no es lo mismo. Hay que diferenciarlo muy bien. El culturismo con sustancias es algo que estamos muy en contra por las cuestiones de salud, que afecta tanto a nivel hormonal, a nivel cardíaco, un montón de secuelas que a mediano y largo plazo van a disminuir mucho tu calidad de vida, inclusive tu esperanza de vida. Es un tema muy delicado que se suele tomar a la ligera, creo yo por desinformación y creo que hay que concientizar mucho más. En cambio, el culturismo natural, si bien tiene tiene pros y contras, que ahora vamos a discutir a lo largo de todo este episodio, no tiene nada que ver con el culturismo ciclado en este aspecto, ¿bien? Mucho, mucho más saludable, sostenible en el largo plazo, podés competir prácticamente de por vida, ¿bien? Porque los dos son estilo de vida, pero claramente el culturismo ciclado no podés mantenerlo demasiado tiempo porque el grado de afección o de peligrosidad que tiene es muy elevado. Como toda sustancia, es dosis dependiente, tiempo de exposición, etcétera. Entonces, no es muy probable que no sea longevo o longeva tu estadía en ese deporte. No sé si quieren agregar algo de este punto, alguno de ustedes. yo me quería agregar un par de cosas que ya estaba mencionando, eh, sin dejar de lado de que son dos deportes totalmente diferentes, más allá de que se llaman igual, las estrategias que se utilizan son muy poco factibles que duren a largo plazo. Estamos hablando de cosas sin fundamentación científica. Salir a las 3 de la mañana, hacer cardio en ayuna cuando sabes que puedes hacerlo en otro momento, porque al final lo más importante es gasto calórico total, eh, comer cada dos horas y media. Hay un montón de estrategias que no solamente, ya teniendo en cuenta que la utilización de sustancias genera una eh, marcada línea de lo que no es saludable, esto agravia peor aún el estilo de vida que se debería de mantener a largo plazo. Entonces, no solamente es la utilización de sustancias como tal, sino también la utilización de estrategias que no tienen ninguna fundamentación científica, que solo lo hacen por un copia y pega. Es decir, mi entrenador me hizo sufrir, porque al final es lo que se busca, ¿no? Mientras más se sufra es porque más estás haciendo bien las cosas. Y no hay nada más alejado de la realidad que eso. Pero como, bueno, vienen esas prácticas de copia y pega, de, bueno, mi entrenador me lo ha hecho así y su entrenador se lo ha hecho así y así y así y así, es una cadena de, bueno, ahora estoy preparado para hacer sufrir a la gente levantándose
perdiendo esa parte importante de la recuperación, deshidratándola, eh, bajando por debajo de niveles que podríamos decir fisiológicos saludables en cuanto a calorías. O sea, en general, más allá de que se llamen igual, son de dos deportes diferentes, porque los estilos de vida son totalmente diferentes. Mati, No, buenísimo lo que dice Leandro, ¿no? Que al final no hay una base de nada en el fármaco-culturismo. O sea, todo es a experiencia o ver qué es lo que hizo mi entrenador y qué es lo que hizo el culturista anterior, porque un punto a favor para el culturismo natural es que respeta los ritmos biológicos y fisiológicos del ser humano. Imagínate si es difícil llevarle la preparación a dos atletas naturales porque responden de maneras diferentes. Imagínate lo que es el farmacoculturismo, ¿no? Que ni siquiera respeta la ciencia, ni siquiera respeta la fisiología. Entonces el otro día, bueno, en los primeros podcasts hablamos un poco. ¿Qué significa bajar el tejido adiposo para un atleta natural? Lo mismo que para una persona normal. Nada más que le dedicará un poco más de tiempo, el enfoque del entrenamiento es un poquito diferente quizás, pero es lo mismo que para cualquier persona. Entonces, en el cambio este del introducir el fármaco, no sabes cómo responde el cuerpo. Entonces, bueno, primeramente eso, marcar la diferencia en que no estamos en el mismo lugar, que no estamos hablando de culturismo farmacoculturismo, sino de culturismo natural. Y la gente lo tiene que entender y aprender a diferenciar todo, a diferenciar los procesos, las preparaciones y el entrenamiento. Si nosotros no diferenciamos eso y aceptamos como mucha gente en redes sociales de que somos exactamente igual, se te empiezan a complicar las cosas y te podés llegar a confundir y a tener bastantes problemitas. bien, vamos a comenzar con algunas de las frases que nos fueron o de los comentarios. Hicimos una caja de preguntas en nuestros Instagrams, en donde la gente fue poniendo su opinión sobre si el culturismo natural era salud o no, bien, qué opinaban. Y bueno, yo recibí, yo supongo que ustedes también, una variedad de preguntas o de comentarios que me parecieron súper interesantes. El primero que decía que la masa muscular era muy bueno, sobre todo para, o sea, en cualquier estadio de la vida, pero sobre todo para personas cada vez con mayor edad, porque bueno, es un órgano que, hormonal, ¿no es cierto? El tejido muscular que segrega mioquinas y además de eso, a nivel funcional, nos permite tener una buena calidad de vida. Entonces, un punto a favor era eso, el máximo desarrollo de la masa muscular. Por ahí cuestiones en contra que he recibido. Bueno, un comentario me pareció súper interesante ahora para discutir. Era que decía que todos los deportes de alto rendimiento no son saludables y eso en un cierto punto tiene razón. O sea, hay muchas prácticas a nivel deportivo en general, deportes olímpicos, en todo, en donde no son lo más saludables, sino lo que se busca es rendir al máximo. Entonces, eso es cierto que a veces no van de la mano rendir al máximo con el mejor estadio de salud. Y también, bueno, he recibido comentarios sobre problemas digestivos, sobre todo cuando tenés que comer mucho en el bulk, o por ahí con trastornos alimenticios cuando estás comiendo poco y demás. Así que ya vamos a ahondar en cada uno de estos puntos, pero bueno, como para introducir, no sé si a alguno de ustedes le han comentado algo diferente. Bueno, Emma, mirá, para comenzar con todo esto de si el culturismo natural es salud o no, yo creo que debería replantearse la gente o pensar un poco en qué es la salud al final. Entonces, no todos pensaremos lo mismo acerca de lo que es considerarse una persona saludable, eh, ya que se considera un estado que depende de muchas cosas, o es multifactorial, se podría decir. Entonces, no necesariamente el estado de enfermedad o estar enfermo significa que no sos saludable, ¿no? O sea, tranquilamente vos podés no tener ninguna enfermedad y no estar saludable.
Entonces, esas son cosas que nosotros deberíamos plantearnos antes de comenzar a debatir el tema. Y a mí muchas personas que me han respondido en la casilla de preguntas, luego entonces yo les preguntaba, bueno, mira, a los que han competido, ¿no? Les preguntaba, y qué problemas tuviste? Y no, por ahí mi estado de ánimo, o el comer poco, o después tuve rebotes post competencia, y qué sé yo, que me quería comer la vida. Entonces yo me pongo a pensar o a hacer una pequeña reflexión, y tal vez eso no sea no estar saludable o no sea eh, un problema tan agravado como realmente se lo considera hoy en día. Me parece, sí, súper interesante. Y también hay que ver cómo uno aborda muchos de esos problemas. Pero bueno, ya vamos a llegar en eso. No sé si Lea, vos querés agregar algo o algo que te hayan comentado a nivel particular. Me ahogué. Ta- No te mueras, porfa. Que estamos hablando de salud y te No, estás muriendo. justamente. Emma, Perdón, perdón. ¿sabes? Puedo continuar, puedo continuar. Eh, yo quería aclarar algo, más que nada, y es dar, bueno, justamente lo que decía Matías, ¿no? ¿Qué es considerado salud? Porque nosotros podemos buscar la definición de salud y nos va a decir que ¿Reportado, salud Emma? es el estado que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Que vos sientas hambre o sientas saciedad es algo que generalmente sentís. Distinto sería que no sientas hambre, que creo que ahí hay una ausencia de una eh, respuesta fisiológica. Entonces ahí creo que habría ausencia de salud. Pero estamos ondeando ya en los detalles. Ahora, si vos trabajas 40 horas semanales, ¿verdad? Y te estresás, ¿eso es salud o no es salud? Yo creo que en el culturismo hay Si estás algo. en un estado de estrés crónico, no, claramente no. Exacto, pero creo que en el culturismo hay una relación muy, muy fina con el tema de la salud. Nosotros creo que si podemos controlar las variables de la mejor forma, vamos a pasar por un punto donde no es saludable. Pero ¿cuánto tiempo es recomendable estar en ese punto? O sea, en el sentido de estar en ese punto y que no nos afecte a largo plazo. Yo creo que las buenas preparaciones en todos los deportes se especifican en eso. O sea, ¿qué tanto paso ese límite en ese periodo competitivo para poder volver rápidamente? Creo que ahí es donde está el secreto de mantener la salud a largo plazo. Porque obviamente que todo deporte a élite no va a ser saludable, siempre y cuando se mantenga ese punto a largo plazo. Y también la otra es que a medida que vos te vas haciendo más experto, más profesional en tu área, ese gap de espacio de que podés mantenerlo va a ser cada vez más amplio. Entonces vas a poder jugar con otras herramientas. Bien. Emma, déjame agregar ahí algo que me resulta súper importante, y es que hay que analizar si la preparación en sí es un estado no saludable, o toda nuestra vida y todo nuestro entorno es un estado no saludable. Porque mira, yo estaba leyendo el otro día la tesis doctoral de uno de mis profes, que es doctor en ciencias del ejercicio, que es Adrián Casa. Él habla más que nada de aptitud muscular en niños. Pero la introducción es increíble lo que dice, ¿no? La humanidad tiene entre 200.000 y 300.000 años, el ser humano en sí. Él dice, en los últimos 50.000 años, el ser humano no ha cambiado demasiado genéticamente, pero su entorno social ha cambiado un montón. En estos últimos 200 años específicamente. Entonces,
Él ahí empieza a explicar cómo vivía el ser humano antes de que aparezca toda esta era contemporánea, era tecnológica y demás, que no tiene más de 200 años, o sea, es súper chiquitita comparado a toda la evolución genética del ser humano. Él dice que en todos estos 50.000 años, 200.000, 300.000, el ser humano tenía estados de alternancia en los que comía muchísimo y en los que pasaba muchísimo hambre. Entonces hay un tipo que se llamaba Nell, que él establece en el año 1962 un tipo de gen que se llama el genotipo ahorrador, dice él, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el ser humano? En el momento de abundancia, en el que había mucha comida, que podía salir, cazar, moverse, comía, 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 y cuando pasaba hambre, ese genotipo ahorrador lo que hacía era almacenar energía para que el ser humano pueda seguir viviendo en el momento en el que no podía recolectar comida. Entonces, ese tipo de genética no ha cambiado hasta el día de hoy. El ser humano sigue teniendo un genotipo ahorrador, almacena, pensando que sigue viviendo en ese momento de la historia. Pero ¿cuál es el problema? Que hoy el ser humano mete comida toda la hora. No es que alterna. No, no, vive comiendo. Y la comida la tengo a 2 pasos. Es más, yo que si quisiera comer algo, ni siquiera me tengo que levantar, se lo puedo pedir a mi novia que me alcance algo para comer. Simple, que está a 2 metros. Ese es uno de los problemas, que nosotros tenemos un tipo de genética que almacena energía, que comemos un montón, ¿y cuál crees que es el tercero? No nos movemos para nada. Por eso yo digo, deberíamos analizar si el estado de estar en competencia del culturista es un estado poco saludable o todo tu entorno es un estado poco saludable. Y cuando lo sacás de acá, es que te produce desestabilizaciones. Pero porque, claro, viviste toda tu vida, tus 20 años, comiendo, sentado, sedentario. Además, la tesis del doctor también habla ahí de cómo los niños, o sea, estamos en una epidemia, digamos, en que no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, los chicos tienen nivel de sedentarismo, inactividad y obesidad terrible. Entonces, ¿cómo evoluciona ese niño hasta ser adolescente, adulto, cuando decide competir? Nunca antes hizo nada. Entonces, por eso digo, hay que pensar un poquitito más las cosas. Y por otro lado, quizás aquí entremos al tema de la preparación. Si pienso en competir en algún momento, tengo que tener algunas fases, 1 o 2 años antes, en los que me sometí a un estado similar. Sin duda. Bueno, vamos a ir por tópico. Tengo 4 puntos anotados. Vamos a arrancar por el primer punto, que es el músculo, ¿bien? La parte muscular. Acá creo que no hay ningún tipo de dudas de que en este aspecto el culturismo natural aporta un montón de cosas positivas y ninguna negativa al estilo de vida con respecto a la masa muscular. O sea, aumentar la masa muscular va a mejorar de manera exponencial nuestra calidad de vida y nuestra esperanza de vida. ¿Ven? Como leo, el músculo funciona como no solamente a nivel funcional, tener la capacidad de hacer las tareas cotidianas con regularidad o con cierta facilidad, de acá y sobre todo a medida que nos vamos volviendo cada vez más grandes, es cada vez más importante porque le da a la persona adulta mucho más independencia. No solamente eso, sino también como regulador metabólico. Bien, una de las últimas funciones que se le descubrió el músculo cerca del año 2000, por ahí, fue que tenía muchas funciones endocrinas dentro del músculo. ¿Bien? Y esas mioquinas que produce, esas hormonas, son reguladoras del metabolismo. ¿Bien? Ayudan a procesar las grasas, etcétera. Bien, a regular la parte cardíaca también. Un montón de cuestiones que desconocemos al 100%, o sea, que, perdón, no conocemos al 100% sus funciones en sí, son muy complejas. La relación de esas hormonas que produce el músculo con el entorno o con el resto del sistema, pero que claramente son muy positivas. Entonces, a nivel de salud, la masa muscular es muy importante. Entonces, nos ayuda tanto a nivel funcional como también, de cierta manera, a nivel metabólico, a tener una mejor calidad de vida y una mejor esperanza de vida. Entonces, en este punto,
no hay, creo yo, ningún tipo de duda, el culturismo natural. En cuanto a la masa muscular, a la fuerza, a la calidad de vida, a nivel de independencia en función, cumple con creces. No sé si qué opinan ustedes. Yo no tengo mucho más para decir que ponerle una puntuación, un 10/10, nada más. Si no, ni hablar, creo que es algo que es indiscutible hoy en día. Hay gente que lo discute, pero es indiscutible. Olvídate, olvídate que sí, o sea, a más masa muscular, más probabilidades de vivir mejor tener. Ahora, lo que sí me encantaría a mí sumarle un montón, relacionado a lo que dije anteriormente, es que el culturismo natural también se trata un poco de funciones, entonces, cómo nosotros utilicemos a ese músculo para que ese metabolismo vaya mejorando, es fundamental, o sea, no está constantemente pensando en sí, en el aumento de la masa muscular, sino en el aumento de las funciones. O sea, la actitud muscular sería lo que uno debería concentrarse en trabajar. Y esto es algo que también lo he dicho bastante en redes sociales. O sea, ¿cómo está tu metabolismo para que vos hagas una preparación? ¿Se encuentra en orden tu metabolismo? ¿Lo has preparado durante mucho tiempo? ¿Lo has estresado a tal punto, hablando en relación al entrenamiento, ¿no? ¿Lo has estresado a tal punto de que soporte una preparación que no hizo nunca? Bueno, esas cosas la gente debería preguntarse. Porque a mí me ha pasado, Emma, que me habla una persona, la mayoría de los que me han hablado, che, Panda, tengo pensado competir. Bien, hacemos una entrevista. ¿Cómo venías entrenando? Y la verdad que no tenía una estructura establecida. Ah, mira. ¿Y tenés más o menos referencia de los ejercicios que venías haciendo, algún dato? Y no registraba mucho el entrenamiento. Mira. Entonces, vos fijate que la persona que está pensando en competir no tiene una preparación en lo que respecta a la calidad de su entrenamiento. Y nosotros a veces pecamos en ese sentido como preparadores. Y de decir, bueno, te voy a tomar. Y creemos que en cuestión de 6 meses o de un año vamos a solucionar y vamos a generar hábitos de entrenamiento, de alimentación, y después viene el posing, y después viene la caminata todos los días, y personas revienta. ¿Cómo Se no me, se le va a generar se me fue la cámara. eh, Ahí está. Ahí vuelvo, tranquilos. Estoy. de una? Digo, ¿cómo no se le va a generar miles de picos de estrés y estados psicológicos inestables? A mí me parece algo totalmente lógico, ¿qué querés que te diga? Y el problema entonces no es el culturismo natural. El problema es de la persona por acelerada y de nosotros por aceptar a una persona que no estaba preparada. En vez de decirle, no, mirá, tal vez el año que viene sea la mejor opción. Después, En ese me punto, parece súper. en ese punto hay que ser súper sincero y, bueno, nada, explicarle por qué no vas a tomarlo es algo, primero que nada, si alguien te habla para competir este año en una competencia que se encuentra dentro de 3 meses, es porque de entrada no tiene la suficiente información para entender de que esto no es en 3 meses como en otras disciplinas. Yo creo que hay una construcción tanto con el entrenador en cuanto a la relación que tenés que construir de años anteriores para poder entender cómo va a ser la pérdida de grasa, cómo va a ser su actitud en esa fase, su, su mindset en esa fase. O sea, son muchas cosas que tenés que tener en cuenta para decir, bueno, este año o esta competencia podemos adentrarnos en una preparación. Imagínate una persona que no conoces, que no sabes los hábitos que tiene fuera del gimnasio, porque sí, te puede contar cómo ha ido su entreno, cómo se alimenta de vez en cuando,
pero tampoco tenés contexto de su vida social, por ejemplo, de sus amigos, de su pareja, de su familia, de sus padres, todo eso afecta al final las relaciones que tenga. Entonces, creo que lo más sano para ambas partes es decir, no, no te voy a poder llevar por tal y tal motivo. Y bueno, cortar ahí. Pero es algo delicado también, así que está excelente las entrevistas previas. Sin duda. Bueno, tuve un problema con la cámara, le pondré una imagen para YouTube arriba cuando lo suba. No me deja cambiar la cámara y no sé, pero bueno, ya lo solucionaremos. Bien, segundo punto, entonces coincidimos que a nivel de salud el músculo es, el culturismo natural aporta un montón a la masa muscular y la masa muscular aporta un montón a la calidad de vida, así que súper aprobado. Otro de los puntos por ahí que me han mencionado, me han marcado, era el problemas digestivos, sobre todo en las fases de volumen, bien, que por ahí podían aparecer por la cantidad de- el volumen de comida que se suele ingerir, ¿no es cierto? Uno cuando está empujando el peso para arriba y está buscando nuevos pesos máximos corporales, ¿no? No solamente en el rendimiento, a veces aparecen estos problemas y es cierto, o sea, por ahí falta de apetito, eh, ganas de vomitar constante o reflujos, ese tipo de cuestiones que pueden pasar. También saber manejar bien lo que es la ingesta de fibras, ¿no es cierto? Al comer tanta cantidad, tantos carbohidratos, incorporar algo de fruta, algo de verdura, también hay mucha fibra que se consume y eso afecta a la digestión, ¿bien? Pero como todo, acá quiero hacer un paréntesis que va a atravesar a todas las áreas, que es cómo lleves el proceso, ¿bien? O sea, problemas pueden haber siempre porque esto es muy individual y es multifactorial, eso siempre hablamos de esto, de que siempre puede pasar y siempre hay mucho grado de individualidad, pero hay que saber si cómo estás llevando el proceso, ya sea a nivel atlético, o sea, como atleta o como tu preparador, o sea, cómo lo estén afrontando, tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Entonces, si vos estás atravesando un proceso en donde el grado de adherencia es bajo, cosas pactadas que vos haces, aunque te hagan mal o no te gusten, la vas forzando y lo vas haciendo igual, etcétera, ¿no es cierto? Aplicado a todos los puntos que vamos a hablar, obviamente la calidad de vida o los niveles de salud van a ser más complicados. Pero bueno, vamos a encarar cada uno de estos puntos llevado desde el mejor lado posible, ¿no? Para que quede claro. Entonces, a nivel digestivo, como dije, es cierto que pueden aparecer estos problemas, pero nunca debería convertirse en una complicación mayor. Si empiezan a aparecer complicaciones a la hora de digerir la comida, de que ya te cuesta tragar, de que ya estás muy lleno, acá hay que ser inteligentes con las estrategias utilizadas, ya sea a nivel de selección de alimentos, tratar de remover excesiva fibra, por ejemplo, reemplazar si comes mucha avena, reemplazar eso por otro tipo de cereales con un nivel de fibra más bajo, limitar un poco el tipo de verdura o el tipo de fruta, ¿no es cierto? Tal vez no consumir tanta fruta con cáscara y menos cáscara, aunque eso tal vez no tenga un impacto tan significativo, son cuestiones a tener en cuenta. También otro tipo de estrategias como el timing de alimentos, es decir, si vos querés comer 4.000 calorías en 3 comidas y probablemente sea más complicado o sufras más la parte digestiva que si lo comes en 4 o en 5 comidas. También depende mucho el horario, no es lo mismo que comas en una ventana de 12 horas todas las comidas, que lo repartas en horarios más largos, por ejemplo, en 16 horas, ¿no es cierto? Cada 4 o 5 horas recién ahí metes una comida, cosa de darle tiempo a digerir. Eh, Algunas otras como después de comer salir a dar un pequeño paseo, eso también ayuda mucho a la digestión, a que vaya bajando. Bien, entonces problemas digestivos como conclusión pueden aparecer, pero no creo que sean una complicación mayor, salvo que no sepas abordarlo. Pero si sabes abordarlo e ir modificando el enfoque, las estrategias y la implementación a medida que estas complicaciones van apareciendo, no va a haber ningún problema en incorporar más calorías y en solucionar ese tema. No sé qué opinan ustedes.
Yo creo que la mayoría de las personas cuando entran en un volumen trata de mantener la fibra al máximo. Y creo que es el principal error porque es muy difícil tratar de meter muchas más calorías cuando tus principales fuentes de alimentos son alimentos que tienen una poca densidad calórica. Entonces, lastimosamente hay que bajarla, no hay que eliminarlas, pero sí bajarlas al máximo para que otras fuentes de alimentos puedan ser más asimilables. Eh, y como bien vos decías, hay estrategias para eso, también el tema de la fruta, de la verdura y todo lo demás, pero que al final se entienda y se pueda abordar ese problema, porque sí pasa, al principio uno quiere hacer un volumen súper limpio y Sin duda. dentro de este ambiente, siendo natural, es muy poco posible llevarlo limpio al Lea, te 100%. quiero preguntar ahí tu caso, por ejemplo, vos ahora que estás en volumen y un peso corporal máximo, ¿este es tu máximo en el que has estado, 87 ahora? Sí, exacto. ¿Cómo estás abordando eso personalmente? O sea, te dejas comidas libres, dejas comidas programadas por ahí que no son, entre comillas, tan saludables como se venden en Instagram? ¿Cómo lo estás Exacto. llevando? ¿Cuántas calorías estás comiendo? Si llevas un control. Por ejemplo, cuando hice el minicat llevé un control, pero ahora no estoy llevando un control. Estoy comiendo más que nada controlando el tema de la saciedad y el hambre. A la mañana me levanto con muy poca hambre y luego trato de estar comiendo y como por encima de la saciedad, un poquito nada más. O sea, me sacio y como un poquito más y ya está. Entonces lo voy midiendo con eso. Pero bueno, tenemos comidas que son prácticamente que las hacemos toda la semana, ¿no? eh, que sí tienen verdura, que son las mismas comidas que utilizarían en un déficit, por ejemplo, pero después hay muchas otras comidas que no son de esas a las que le sacarías una foto y dirías vida saludable, digamos. Eh, Como una hamburguesa, por ejemplo, algo por exacto, el estilo. exacto. O, no sé, cosas o comidas, Un paquete de ¿cómo te puedo masitas, decir? tal vez. Así, Algo más, ¿entendés? Entonces, algo más al- palatable, que sea fácil de digerir, que sea rico, que no ocupe tanto espacio. exactamente, exactamente. Y tampoco eso significa de que soy una persona poco saludable. Al final, eh, el objetivo es claro y trato de mantener todos los alimentos a la vez. Que distinto sería de que si toda la base alimentaria fuese esa, ahí sí creo que habría un problema. Pero ni siquiera sucede porque hay días en los que, por ejemplo, pasa de que, no sé, como hoy que tenemos pensado comer una picada, ¿verdad? Al otro día no podría volver a comer una comida de ese tipo. Es como, tengo la necesidad de comer algo con verdura o con fruta o algo más real. Eh, Creo que hasta el mismo cuerpo te lo va diciendo, te va pidiendo, che, dame verdura, che, dame fruta. Y eso también se debe al tiempo que uno lleva en esto y cómo lo va controlando. eh, y que también sabe las necesidades que tiene uno mismo. Creo que va más que nada por ese lado, pero es muy difícil tratar de aumentar el peso queriendo ser súper lean. Es que Yo creo que hay unos, creo que ese es el error. Ese es el error de por eso sufrís de manera el aparato digestivo. Queriendo exactamente, comer por eso te decía, pechuga y arroz y chaucha o brócoli, queriendo llegar a 4000 calorías así te podés joder el sistema digestivo. es que claro, no tenés tiempo cuando ese tipo de alimentos genera o sea, el tiempo de degradación en el intestino es muchísimo más alto que cualquier otro tipo de alimento, porque lo tiene que procesar por completo, desde la célula más grande a la más chica. Entonces, llevar un tipo de alimentación de este tipo, de este calibre, te va a hacer que termines abandonando.
Por eso comencé la frase diciéndote, hacer una preparación de este tipo al 100% limpia es imposible. Entonces ahí está el error. La idea es tratar de sacar de tu vocabulario lo que se llama como alimento saludable y empezar a pensar en la incorporación de un todo, es decir, no dejar de lado la fibra, las verduras, las frutas, la comida real, pero también incorporar aquellas comidas que te brinden un aporte calórico mucho más alto y que no te revienten en el estómago. Ahí yendo a ese punto, por ejemplo, ahora yo hace un par de meses estaba en volumen, no tenía tantas calorías, no tenía tanto peso, pero bueno, por algunas situaciones y demás me costaba comer con 3.400 y tuve que hacer un par de cambios, ¿no es cierto? Por ejemplo, cambié la avena por copos de maíz, 100 gramos de avena tenía en el desayuno y que no parece, pero es bastante 100 gramos de avena. Y lo cambié por 100 Te gramos de pasás copos 100 de... gramos de avena. Claro, el problema era la digestión, tiene mucha fibra, se digiere muy lento, entonces bueno, opté por una Llegaba fuente de sin hambre al carbohidratos. almuerzo. Sí, sí, literalmente estaba atravesado a la hora del almuerzo, estaba muy lleno. Y lo cambié por copos de maíz, que fue mucho más fácil y fue una gran elección, si bien por ahí la avena tiene un poco más de prote y de grasa que el copo de maíz, no es algo totalmente relevante ese dato, porque proteína y grasas consumidas por demás también, o sea, está dentro de los límites normales. Entonces, eso fue una elección. Y otra elección que por ahí hacía cuando había días que estaba muy lleno, cambiaba también otra fuente de cereales o de carbohidratos con más fibra por pan y dulce de leche, por ejemplo. ¿Bien? Y lo mismo, Claro, no vos decís, ¿es lo más saludable? No. A ver, que un error ¿qué es ser saludable? No, lo mismo, o sea, si mis exactamente. marcadores de salud están todo bien, no hay ningún problema con incorporar Exactamente. La Mira, eso. verdad, Y el error te hubiera cuento la sido verdad querer algo. no comer sé de qué esas están calorías. hablando. Te cuento algo, No hay ¿no? nada más La, saludable que un pan con dulce de leche, boludo. O Y sea, me si eso ayudó, no es salud, yo te juro que... me ayudó a eh, pasar mucho la ingesta. Y porque en muy poco volumen tenía una alta cantidad de calorías y además era muy palatable. Obviamente, dulce de leche, no sé si hay algo más palatable que eso. Eh, y me ayudaba un montón a pasar las calorías. Entonces, un gran punto bueno, en eso. la otra estrategia también es, en vez de aumentar los carbohidratos, cuando vos ya tenés un nivel alto, aumentar las grasas. Aumentar las grasas que son mucho más fáciles de Mm. pasar. Ponerle aceite de oliva a alguna verdura o algo, tirarle arriba. No sé, lo que Frutos fuese, secos, lo que no mantequilla te de genere. maní. Exactamente. O Yo yo, creo que yo ahí por ejemplo, también, yo por sin ejemplo saber lo que utilizar hago bien las ahora, estrategias, puedes meter muchas calorías. en vez de comer pechuga de pollo, comé carne de chancho. O sea, costeleta, yo me hago costeletas de cerdo y las como, pero olvidate, hermano, es una locura. O carne de vaca. No te vas a ir a comer una merluza, ¿me entendés? Y vos decís, no le estoy tirando aceite de nada. No, es la carne del animal que estás comiendo. Cosa simple, porque al final es parte de la vida normal. O sea, tenés que comer, sí o sí. ¿Sabes qué me hago generalmente? Bueno, es lo que vos estabas diciendo, Matu, la pechuga de cerdo, creo que es lo que más me gusta. En la pechuga de cerdo, con un poquito, bueno, hecha sobre un poco de aceite de coco, lomo de cerdo, perdón, ahí tengo corrección de mi coequiper que está a mi izquierda, con fideo y manteca. Y luego una fruta. Claro, le Perdón, y picás un tomate Fácil, si fácil. querés. lo acompaño con unas tostadas de pan. Yo me salteo un par de cebolla con morrón a la par. Olvidar. Rico. Bueno, dejemos de hablar Es de para comida que ya me está chuparse. dando Ya hambre me, y estoy No, con 2.000 para se- calorías. Emma. No, quiero hacer una aclaración acá importante. La verdad que me gustaría hablar de muchas cosas, pero no sé si hay tiempo. El off-season, como tal, no siempre hay que verlo como el aumento del peso corporal o el aumento de la masa muscular. Porque en tu cuerpo pasan muchas cosas que vos tenés que tener en cuenta. Mira, yo tengo evaluaciones antropométricas
hechas por el nutricionista que tenía antes, en donde tengo el mismo porcentaje de grasa, exactamente el mismo porcentaje de grasa. Pero vos ves dos fotos y nada que ver, un cuerpo con el otro. Que es algo que no se lo puede medir. ¿Me entendés? Entonces, sin duda. esas cosas a veces no se las ve. Por ejemplo, lo que tenemos que entender creo que es el término de homeostasis, que es el equilibrio. ¿Sí? Cuando vos estás intentando prepararte para competir, cuando estás en las últimas fases, vos bajás las calorías y a veces no bajás de peso. Bueno, eso significa que la homeostasis, o sea, tu equilibrio, tu cuerpo está intentando hacer hasta lo imposible para que vos sigas bajando. Inconscientemente te moves menos. Bueno, en el superávit pasa lo mismo. O sea, qué hay de que, por ejemplo, vos estás metiendo más calorías, más calorías, más calorías, no subís? Pero claro, porque quizás tu estado metabólico general, tu estado basal, está aumentando también. O sea, todo tu cuerpo, la producción de movimiento aumenta. Si el rendimiento está aumentando, aumentás, mejorás, tenés mayor cantidad de volumen. Entonces, no siempre vas a estar constantemente enfocado en el peso corporal. Y vos me dirás, pero capaz no estás ganando masa muscular. Bueno, ponele que te acepto. No estoy ganando masa muscular. Pero te aseguro que mi siguiente preparación, puesta a punto, va a ser mucho más llevadera. Porque mi metabolismo mejoró un montón. Porque mi prestación en el entrenamiento mejoró un montón. Entonces, tenemos que empezar a evaluar todas las aristas dentro de lo que es nuestro deporte. No estar constantemente pensando en músculo grasa, músculo grasa, músculo grasa, porque se vuelve un poco monótono, ¿no es cierto? No sé si comparten conmigo lo que estoy diciendo. Sin duda, somos personas, no somos robots. Y está bien, todo depende de cómo se lo tome uno al deporte, pero siempre hay una vida Claro, detrás del deporte. Yendo al ¿sabes? Te tercer digo esto, problema, te dale, digo esto, terminamos. ¿sabes? Porque sé que la mayoría de las personas que nos están escuchando no son atletas pro. O sea, son personas que se están iniciando, que recién están comenzando en esto, al igual que nosotros, ¿no? Que hemos comenzado nuestro camino. Por ahí ya llevamos bastante tiempo entrenando y preparándonos quizás, pero la mayoría de las personas se van a encontrar con esto, de que no puedo mantener el nivel de off-season de Miguel Iniesta o de Kevin Hernández. Pero amigo, pará, calmate si el vago lleva años en esto. Sin duda. No, ¿Entendés? y otra Entonces, también posicionate en el contexto. Vos vivís en Argentina con 1,5 millones de problemas, te queman un auto a la vuelta de tu casa y estos viven claro. enfrente de la playa y su mayor preocupación es salir a comprar las cosas para la semana, digamos. O Sí, sea, sí, son, andan o sea, y no tienen que trabajar, viven de lo que hacen, así que es muy Compiten en diferente eso. Dubái. Claro. Bien, el tercer punto, ya hablamos de el músculo, lo vimos como un punto muy positivo. Después los problemas digestivos que pueden aparecer, vimos que es algo bastante sorteable, ¿no es cierto? Que depende mucho el enfoque, pero no debería ser un gran problema. Si es un gran problema es porque está fallando por ahí cómo lo está llevando. A ver, no quiere decir que sea fácil estar en unas calorías muy altas. Eh, Tiene sus contras esto de no querer comer y demás, pero bueno, como digo, no creo que sea algo imposible de hacer. Y el principal problema está cuando lo querés hacer súper limpio. Eso coincido sin dudas, de que si querés hacer todo limpio a un volumen de más de 4.000 o más calorías es muy difícil y ahí sí vas a sufrir. Y por Y último, darle tiempo también, darle bastante tiempo al volumen, que el cuerpo responda. sin, du- No todo es para arriba. sin duda, a llevarlo, sí, yendo con calma. Tercer punto, no es el último, es al revés, no en el volumen, sino en la definición extrema, que uno sufre problemas hormonales y metabólicos. Bien, dentro de los problemas hormonales y metabólicos que vamos a encontrar es, sobre todo, bueno, en la producción de testosterona muy, muy baja, yo sobre todo cuando el porcentaje de graso es abajo del 8% más o menos, bien, que eso impacta en muchas cosas, por ejemplo, en la libido, el estado de ánimo, no solamente la testosterona, pero la baja disponibilidad energética afecta mucho el estado de ánimo, también la energía del día a día, que si bien es una contra y algo que hay que atravesar para poder competir, ¿cuánto es realmente el tiempo que uno pasa en ese estado?
en ese estado extremo de que ya está realmente pasándolo mal, porque uno puede sufrir un poco de hambre, puede sufrir un poco de foco por la comida, de ansiedad, etcétera, pero eso no quiere decir que realmente sea un problema y la esté pasando mal. O sea, vos querés perder grasa, tenés que pasar hambre, o no hambre como tal, pero sí está en un proceso de déficit. Y llega un momento en el déficit en donde el plato dura poco, donde terminás de comer y seguís teniendo hambre, en donde estás pensando cuándo es la próxima comida, ¿no es cierto? Pero eso no es, es independientemente del culturismo natural. Eso es cualquiera que se enfrente a una etapa de definición, como la gente, porque uno lo puede llevar muy lento y sí, no lo sufrís, pero tal vez lo que te llevaría 2 meses haciéndolo bien, te puede llevar 6 meses, te lleva el triple. Entonces, ok, depende mucho del enfoque y demás, pero son cosas que van a pasar. Como te digo, el tema del estado de ánimo y el mal humor es algo que depende mucho del contexto. Debería ser bastante controlable. Esto de estar irritable, de estar mala onda. No creo que sea un gran problema que afecte a nivel de salud el entorno. Sobre todo si estás bien informado, estás bien guiado y tu entorno también está en la misma sintonía que vos y comprometido con vos. O sea, tiene que haber un poco de tolerancia del otro lado, es decir, empatía, ¿no es cierto?, de que entiendan tu situación, pero eso no es un justificativo para que vos hagas lo que quieras, trates mal a todos, ¿no es cierto? Eso sería un mal enfoque tuyo. Pero sí es cierto que por ahí puedes tirar menos pulgas, una realidad, algunas cuestiones de ese estilo. Pero bueno, si tu entorno te comprende y vos comunicaste bien con las cosas que vas a pasar, creo que no va a haber problema en ese sentido. Después, a nivel metabólico, es cierto que el cuerpo se acostumbra a gastar menos. Bien, por eso uno tiene que aumentar el gasto y por ahí también aumentar el déficit con una ingesta menor y tal vez pierde poca grasa. Pero bueno, eso son adaptaciones, como decía vos, Mati, de la evolución. O sea, el cuerpo lo que quiere es vivir. Eso es la principal función, quiere sobrevivir. Entonces, cuando tu porcentaje de grasa llega a límites por debajo del natural, que podríamos hablar un 9, un 10%, sería saludable, perdón, saludable no quiero usar esa palabra. Fisiológicamente Sí, no. claro, fisiológicamente normal es, es el punto más bajo. A partir de ahí ya arrancan estos letargos hormonales y metabólicos, pero ya leo, como duran relativamente poco, 2, 3 meses, cuando uno pasa ese 10% para abajo, no creo que sea realmente un problema de salud. Obviamente el cuerpo está en un estado de alerta, está en un estado de ahorro, pero eso no quiere decir que sea poco saludable. Pero coincido con lo que, no sé en quién lo había dicho, con el Lea, que dijo, bueno, ¿cuánto lo sostenemos? Ahí está la clave. Porque el problema está en cuando uno quiere mantener ese 10%, perdón, abajo del 10% después de competir. Se ve muy bien antes de competir y quiere mantener eso todo el año. Y ahí está el error de ese enfoque y ahí va a sufrir consecuencias metabólicas, tal vez crónicas a largo plazo. Déjame responder esto. Primero, diciendo de que hay una solución muy simple a todo lo que has nombrado. Controlar el cortisol. Vos buscando controlar el cortisol, manejas todas las variables que me has nombrado anteriormente. ¿Por qué? Porque tampoco hay una pérdida de la producción de testosterona si las cosas están bien hechas. Porque en teoría, si vos tenés una producción de testosterona baja, perdés el líbido, cosa que por lo menos a mí no me ha pasado, a Matías tampoco, y a la gente que conozco tampoco. He vivido conmigo. Entonces, no, pero vos me has ¿Por qué contado. no invitan? Eh, Sí, entonces, sí. entonces, a ver, siempre y cuando se entienda la importancia de controlar esto. Yo creo que es lo que yo le decía a Mato. Vos en este periodo tenés que ser un monje. No te tiene que afectar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque de ahí va a depender cómo te vas a ver vos,
cómo van a ser tus rendimientos, cómo va a ser tu respuesta al mundo, siempre y cuando eso sea el punto más importante. Poniéndolo en una pirámide de importancia, ¿no? La base. Controlar eso, controlar cualquier tipo de aspecto que te saque de tu eje. Luego, es obvio de que hay podemos decir, entre comillas, un punto fisiológico relativamente normal, pero también hay que entender de que hay personas que pasan todo el año en ese punto, pero no una cuestión porque ellos sepan que están en un porcentaje bajo. Genéticamente han pasado en ese porcentaje toda su vida y ellos no sufren absolutamente nada y viven una vida totalmente normal. Obviamente que estas personas tendrían un contra, que es ganar más masa muscular porque tienen un porcentaje bajo de grasa. Pero estamos hablando ahora en este punto del porcentaje de grasa. Hay una gran cantidad de la población que se mantiene en un porcentaje bajo de grasa y a nivel fisiológico, a nivel hormonal, a nivel de rendimiento, se mantienen muy bien. Y también son las que más sufren al momento de hacer un volumen porque apenas se tapan un poquito el abdomen, abandonan. Uy, Eso eso es un literalmente, tema para otro episodio. Los que tienen miedo a subir de peso. Ya lo esos, apunté para el próximo. esos mueren flacos. Exactamente. Bien, no sé si Mati quiere agregar algo. Sí. Uy, ¿sabés qué? Mirá, podría cuestionarte todo lo que acabas de decir. Por un lado, eso es lo que acaba de decir Leandro. O sea, hay gente que vive con un porcentaje de grasa bajo, entonces asumiríamos que esas personas tienen problemas hormonales, viven toda su vida así. Entonces, para determinar si tuviste problemas hormonales o no, te hiciste un chequeo, te hiciste un análisis. El análisis te lo hiciste antes de comenzar la preparación para ver si no lo tenías el problema hormonal antes de prepararte. Entonces, si vos venís acarreando un problema, lo único que hace la preparación es decirte, mirá, acá está el problema, porque llevaste tu Agravarlo. cuerpo claro. Entonces, esas cosas debería evaluar la gente que comienza a prepararse, ¿me entendés? Hoy en día hay atletas, culturistas naturales que se hacen chequeos. Lógicamente es caro, ¿no? Yo pregunté el año pasado para hacerme un chequeo hormonal, no me lo hice porque en esa época estaba como 35 lucas, completo, 35, 40 mil. No me lo hice por todos los gastos que tenía en la preparación, pero hubiese sido ideal para después poder corroborar durante la competencia y post competencia. Pero hay veces hay gente que repite el teléfono descompuesto. No, porque ella me dijo que tal, tal. No, porque él me dijo que tal. Pero ¿lo viviste vos? Porque a la mayoría de los que me contestaron en la casilla, yo les pregunté cuál había sido su problema. No había ningún problema más que el estado de ánimo. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, el estado de ánimo. ¿Cómo es tu estado de ánimo? Porque yo no traté mal a nadie en mi preparación, pero porque soy una persona así, digamos, sonriente, que me doy con todo el mundo, estoy boludeando toda la hora, me cago de risa con mis amigos. Ahora, si vos ya de por sí tenés un estado de que sos medio malhumorado, un poco serio, antisocial, y en la preparación vas a ser un poquito más antisocial. ¿Me entendés? Yo soy así, pero era un monje, ¿no? Yo no soy de los que te Claro, va a llegar a un lugar sonriendo, pero hacía la mía, yo estaba en la mía, yo sabía cuál era a lo que iba. Entonces, claro. bueno, son aspectos diferentes, pero manejados hacia un mismo objetivo, creo yo. Tal cual. Yo siempre digo que simplemente trates de no cambiar. Sé lo que sos. Cuando estás fuera de competencia, sos algo. En competencia, sé lo mismo. Trata de ser lo mismo. Más que nada, creo que el problema no es hormonal, sino que es psicológico. O sea, cómo uno lo toma, la educación y la información que tiene sobre el deporte. Si vos andás viendo videos en TikTok y en Instagram de que sos el súper agresivo o el culturista más sufrido, y bueno, la vas a vivir así, haciéndote el PJ Ujú. ahí, alto personaje de película. No, amigo, tenés que seguir Después, viviendo.
sin dudas. Después, el Por último otro punto. lado, Dale, Mati, termina. no, para dejarme que te diga, el tema del cortisol es fundamental. Entrenamiento, alimentación y la parte psicológica, controlar. Y que no siempre es negativo. Tiene que ser controlado, como dice Chaza. Porque el cortisol lo que hace es agilizar las respuestas energéticas del cuerpo. Entonces, hay, en el libro, en el Biosystem, vos te fijás y ahí te explica un poco, no es que el cuerpo se queda sin fuerza o sin energía, sino que si vos lo preparás para que lo haga, quizás lo explota mucho más de lo que lo haría si estuvieses off-season. Pero el estado de fragilidad o el estado, qué sé yo, de porcentaje con el que te encontrás, que no estás tan acostumbrado, puede llevarte a que te lesiones. Así que hay que tener cuidado en el entrenamiento. Hace unos días hablaba con un chico en Instagram que me decía, mira, Panda, yo me estoy preparando solo y siento que mi rendimiento, que mi entrenamiento mejora, mejora, mejora. Voy bajando la grasa, pero mejora, mejora, mejora. Bueno, eso es justamente el cortisol. Tu cuerpo tiene la capacidad de seguir mejorando y cuanto más lo aprietes, él va a decir, no, lo que está haciendo esta persona lo tengo que poder ejecutar porque depende de mi vida. O sea, intenta sobrevivir. Entonces, él va a mejorar, va a mejorar, va a mejorar, depende de la mentalidad de la persona. Pero uno lo tiene que frenar. Llega un punto que uno dice, no, hasta acá aumento, comienza el mantenimiento porque si no se me va el estrés, el cortisol por las nubes. Y ahí sí ¿Te donde el acordás, Mato? cortisol lo que hace es saca de cualquier lado para responder. Y cuando empieza a sacar de la masa muscular es cuando empieza el problema. ¿Te acordás, Mato, cuando habíamos iniciado hablando sobre la preparación y te dije, vas a sentir en un momento en el que vas a querer comerte los hierros? Bueno, ahí hay que mantenerse con lo que venimos trabajando. ¿Por qué? Porque ahí es donde más frágil puedes estar y podés perder toda la preparación por una macana nada más. Entonces, es muy importante el razonamiento en ese punto y, y entender todo el contexto y el por qué se siente uno así. Pero es cumplir con lo que tengo acá porque este es mi objetivo. No es ir a competir en una competencia de power o de quién tira más repeticiones o sacar PR. No, yo tengo este objetivo que es un objetivo estético. Yo ya, la ganancia de masa muscular ya pasó. Ahora estoy en esto. Y a veces hay que dejarlo al ego en la casa para no terminar Sí, perjudicándose. sí, no, si me tengo que fijar en mi preparación, sentí que era algo descomunal en las últimas semanas, los últimos 2 meses. Quería kilos, quería levantar kilos, estaba como loco. Y Leandro, bueno, que me prepara toda la hora, no, pará, hasta acá, y me establecía las cargas. Terminaba de tirar y me hacía videos ahí re loco, emocionado, todo, no olvidate. Hasta 3 semanas antes de competir subí un video, que lo subí hace poco también, en donde estoy con 92 kilos en la banca. Hice las repeticiones que él me dijo, pero como loco. O sea, por eso yo no sé si, no creo que a todos les pase eso de que, les cae el rendimiento. Lo que deberíamos hacer es analizar todas las variables, a ver cómo te venías preparando años antes a tu preparación. Y también qué es lo que te dice el preparador. Si te dice, che, vas a perder rendimiento en esta zona y vos vas a llegar hasta ese punto y vas a decir, ah, yo aquí pierdo rendimiento y vas a perder rendimiento. Claro. Porque también es eso, el mindset que uno tiene, que se pone en ese punto, en esa etapa y en el, ah, bueno, ahora estoy frágil, seguro me enfermo. Y te vas a enfermar, seguramente. Si ese es tu pensamiento. Y si hace 5 minutos Emma nos decía antes de empezar a grabar que había vuelto a las mancuernas de 50 kilos y está pesando 8 kilos menos. Entonces, Saqué también, PR, esta semana saqué PR de press con mancuerna. bueno, Yo me ves, Press perdí eso, militar. ¿no? Pará, ¿cuánto hiciste? pero 7 rep con 40. Con 40 en inclinado. olvidar. No, en militar. Con Ah, mancuerna en de 40. militar. ¿Y en plano? ¿O en inclinado, digo? En inclinado 50, volví a la de 50.
esta semana. Esta semana estaba reloj. ¿Y tiraste cuánto? 5,50. Que era lo máximo que tiré fueron 6,5. Solo. En el final del volumen. 6,5. Con 50 y ahora con bastantes kilos menos saqué 5. Que no venía. ¿Y, Que no venía y te haces una top set o haces 2 series? O Sí, cómo pero haces? hago top set y back off. Va- Hice 5,50 y después metí Uy, para 10,40. ese top set back off, me recuerda un video que ha hecho Rubén hace poquito. ¿Cómo Escucha, renegar, escucha. mirá. eh, no, ¿sabes por qué te pregunto? Porque yo soy muy competitivo, y así que seguramente voy a levantar la de 50 la semana que viene. Metele, metele. Quería decir algo en contra de los entrenadores o los que andan ahí haciendo preparaciones de culturismo, que no tienen en cuenta los datos de las personas que están entrenando en general, solamente planifican la bajada de la grasa y me tiene las pelotas por el piso porque después sale este tipo como Rubén, que la verdad que yo lo admiro un montón porque es alto No sé, preparador y entrenador, no sé de quién está pero hablando. Rubén Castro, el de Herbe Strange, Ajá. su- ¿Qué dice? subió un video ahí hablando sobre los tipos de culturismo natural que entrenan para la mierda, que no saben planificar, que no periodizan nada, y un poco de razón tiene el tipo, porque hacemos esas periodizaciones lineales, progresivas hacia arriba, hasta que el tipo se estanca y ahí descargas y después volvés lineal hacia arriba y descargas, y en fin. Bueno, lo que quiero decir es, yo tengo chicos que entreno hace 4 años, así. Entonces, tengo algunos, o sea, tengo de todos el registro de lo que han hecho en los bloques de hipertrofia de años anteriores. Entonces, el caso más cercano es Candy, que se está preparando para competir. En los bloques de hipertrofia del año pasado, ella me hacía en sentadilla, por ejemplo, barra alta, con 92, 95 kilos, más o menos estaba tirando unas 35 repeticiones en 3 series divididas con reset pause. ¿Sí? Entonces, ahora que está en preparación y que está en déficit, que tiene miles de kilos menos de grasa, la chica, mi novia, entrena el mismo bloque de hipertrofia con 85 kilos, 87 kilos. Y si bien por el momento tenemos un volumen bajo de entrenamiento, yo tengo el registro del año pasado, que te sirve como base a vos para la preparación. Y es lo que los entrenadores no están haciendo, porque a veces preparan chicos que los tienen hace 6 meses. Y está bien, qué sé yo, pero al menos que lo guarden al registro para los siguientes años. Porque eso es lo que sirve al final desde la parte del entrenamiento hablando. Porque si no salen estos tipos, que la verdad es que saben un montón de entrenamiento, son campeones mundiales de Power, ponele, que viven periodizando y planificando estrategias para que el atleta mejore, y nos golpean de todos lados. Entonces, hay que ponerle un poquitito de pila a esto Igual y eso empezar a también tener el tema para otro video, ya lo anoté. de Porque una, sí. hay que analizar igual, no sé, no lo miré el video, pero hay que analizar Después te cuáles lo paso. son los mejores entrenadores de culturismo o los referentes. Y si él critica la metodología lineal, que es una cagada, pero son los que tienen los mejores resultados, los atletas. O sea, es evidente, o sea, antes, después, la mejora en masa muscular y demás, o sea, eh, ¿por qué modificar algo que funciona, ¿no es cierto? O sea, ¿se podría hacer mejor? Esa es la parte interesante. Claro, Analizar si se podría hacer mejor. Ahora, decir que es una cagada, como creo que dice el video, porque ahí miré rápidamente y decía cagada, o sea, el video decía cagada, así rápido. Y decir que eso andás no a ver, funciona, andás a ver me con quién parece. habrá hablado él, ¿me entendés? Por Pero eso, pero, No, pero igual, ponele, a ver, ejemplo rápido, com- AJ Morris, que tiene referente en el número uno en Inglaterra de culturismo natural, que tiene no sé cuántas Procar encima, no sé, tiene 100 podios de sus atletas, que entrena hace 7 8 años, gente, para llevarlo al máximo nivel de culturismo natural y usa esa metodología, que Rubén, más allá de que sea también un referente en el powerlifting, que diga que una cagada
sacó muchísimos resultados, bueno, pará. O sea, Pero, tómatelo con pero vos calma. sabés si, pero sabemos si AJ Morris planifica de manera lineal como se lo hace ahora. O sea, Sí, porque al final, sí, no, 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 porque él en la escuchá. página... Lo que deberíamos hacer es ver una planificación de AJ Morris para ver si nosotros no estamos confundiendo eso a lo que él le llama periodización lineal, ¿me entendés? habrá que ver qué Porque él no es es lo como que que estaba hablando. subo el rendimiento hasta donde dé y después descargo. Subo hasta Bueno, a donde ver, dé y después descargo. aquí le doy la derecha a Emma porque tienes razón en el sentido de llamar a algo que no sirve cuando sí funciona, está mal. Pero creo que a lo que se refería Víctor, Rubén, era que no se programaba ni siquiera el RIR, no se programaba a nivel porcentual, no se programaba absolutamente nada. Era como, bueno, te dejo esto y 6 semanas de ir al fallo. Y por ahí Claro. malinterpretan lo que es lineal. Y cuando Se habría que usan este tipo, analizarlo con detalle. claro, exactamente. Por eso es para otro Claro. video, pero para terminar la idea es que tampoco esta gente hace periodización como tal. Es como meten lo mismo todos los meses y bueno, mejora tocado por un santo, más o menos. Bueno, eso. Creo que también, bueno, este es un ambiente muy poco desarrollado, el ambiente del entrenamiento. Vamos, Así que ya vamos avancemos a porque vamos sí, a sí. alargar Exclusivamente en el culturismo, ¿no? cuando larguemos Bueno, nuestra en el plataforma tema de educativa, entrenamiento, vamos a hablar de planificaciones, así que hay spoiler para la gente. Bueno, no importa. Ahí en un proyecto. Pasando al último punto, antes si no se hace tan largo, tenemos los problemas psicológicos que puede llevar a la preparación. Bien, hay varios puntuales, pero uno es el excesivo foco por la comida y la ansiedad por la comida. Que bueno, eso es algo que aumenta un poco durante la preparación, ¿no es cierto? Pero es muy importante el mindset que uno tenga, ¿no es cierto? Si tu mentalidad y tu relación con la comida es una cagada, obviamente la vas a pasar como el culo. ¿Bien? ¿Qué significa tener una mala relación con la comida? Primero, que canalizás tu ansiedad diaria, ¿no es cierto? Y el estrés comiendo. ¿Bien? Pero no comiendo por hambre, sino justamente para canalizar dicha ansiedad. Eso es un mal punto. Número dos, ver la la comida como una recompensa. Bien, que bueno, hice este esfuerzo, ahora me toca comer. Bien, por ejemplo, hice a un mes de déficit, ya está. Me relajo. Bien, también la comida no es una recompensa, es algo que nosotros necesitamos para vivir. Y por último, el enfoque de qué es algo rico, por ejemplo. ¿Bien? Uno piensa a veces en postre, piensa en cosas ricas y automáticamente empiezan ultraprocesados, en hiperpalatables, ¿no es cierto? Un chocolate, un helado, hamburguesa con papa frita. Y la verdad que la fruta es muy rica también. ¿Bien? Comerse una ensalada de fruta, sandía, comer una sandía, la verdura también tiene su magia, las legumbres. los Entonces, morroncitos ahí arriba del sartencito. Ya me dio hambre, así que seguí. bien, entonces eso, de que Imagínate, Emma. sí, ya estoy viendo la merienda. Entonces, el foco que vos tengas por la comida, o sea, lo más importante para esto, uno de los puntos importantes antes de comenzar una preparación, eso que decían ustedes de analizar cómo viene la persona, uno de esos es su relación con la comida. ¿Cómo viene su relación con la comida? Bien, una persona que tiene una mala relación con la comida, que son los puntos que mencioné recién, probablemente sufra mucho este punto. Bien, pero el problema no es la preparación en sí, el problema es su estilo de vida, que como dijo el Mati, se evidencia mucho más cuando llega a este punto ya más extremo de restricción. Pero el problema ya estaba, simplemente se manifiesta de manera mucho más intensa. Entonces, el foco por la comida va a aumentar. Sí, sin duda, va a aumentar porque vos llegas, o sea, más que por el hambre en sí también es por la restricción, ¿bien? El estar tantas semanas comiendo lo mismo también aumenta tu foco por la comida y tus ganas de salirte de la dieta de vez en cuando. Pero lo mismo, si vos tenés una mentalidad, primero estás preparado y sabés a lo que te vas a enfrentar.
número 1. Número 2, disfrutás comiendo frutas, disfrutás comiendo la comida real que vas a comer casi toda la preparación, pollo, carne, verdura, el arroz, ese tipo de cuestiones. Vas a disfrutar cada comida que haces sin buscar escapar con otro tipo de comidas, como dije, mucho más palatables. Y además te va a ahorrar otro problema posterior a la competición, que va un poco relacionado a lo metabólico, pero para mí es más psicológico, que es el rebote. ¿Bien? Muchos se quejan del rebote, sobre todo atletas del farmacoculturismo más que nada, ¿bien? De que le pega fuerte el rebote. Primero porque su proceso de preparación, de pérdida de grasa fue muy malo y muy restrictivo. Esto de eliminar el 100% de los carbohidratos, ¿no es cierto? Que no se hace. Y otra, Decímele. mientras más corto sea, más grande es el impacto posteriormente. Recordemos que ellos hacen una preparación súper mega corta, que no es, no Y muy es, agresiva. Muy es muy agresiva. agresiva, exactamente. Entonces, como se dice, el impacto que tenga esto a nivel inicial también va a tener a nivel posterior. Fíjate que nosotros hacemos una bajada súper continua, tratando de que los niveles fisiológicos se mantengan siempre al máximo, y el punto en el de la competencia posteriormente, que consideramos que es el más importante, porque tenemos que volver progresivamente a nuestro peso normal, a nuestro porcentaje de grasa fisiológicamente normal. Bien, entonces también entendiendo de que ese punto después de la competencia en subida de porcentaje de grasa va a ser el punto en donde estamos, por así decirlo, receptivamente anabólico. Entonces hay que súper aprovecharlo. Hay que estar con la cabeza puesta sobre eso también. Imagínate, vos 2 semanas antes ya hiciste todo lo que pudiste. O sea, ya tendría que estar hecho el trabajo de la Listo. Sí, competencia. sí, listo, listo, listo. Exactamente. Vos ya tendrías que estar pensando en la post-competencia también. Eso no, que no te quite el de disfrutar todo ese proceso, pero vos ya tenés que planificar esa post-competencia. Fíjate que la mayoría de los preparadores y la gente que compite por primera vez se equivocan mucho en el post-competencia. Sin dudas. Recuperan Hay el que... peso muy rápidamente. Y muy lentamente también es un problema. O sea, vos tenés los Es, dos extremos. Tenés el que quiere mantenerlo muy limpio. ¿Cierto? Uno está en un estado muy catabólico, post competencia, y necesita recuperar valores normales, fisiológicamente hablando, normales de grasa. Entonces, hay que salir rápidamente de ese porcentaje muy magro. Pero ocurre lo contrario, la gente no controla y se va de mambo. ¿Bien? Entonces, la subida post competencia es rápida, pero no excesivamente rápida. ¿Bien? Hasta llegar a un porcentaje de 10-12%. Ya después ahí sí ralentizás mucho más. Pero las primeras 4 o 5 semanas post competencia, la subida de grasa es más normal, o sea, se tiene que dar. Se tiene que dar porque la grasa, el tejido adiposo, es lo que regula tu entorno hormonal. Entonces, tiene que estar. Entonces, un error es o comer también muy lento, subir muy lento post competencia, o no controlarlo, y lo que le pasa a esta gente que estábamos hablando de el efecto rebote. El efecto rebote es más, no es otra cosa que un foco excesiva por la comida, en donde se canaliza todo comiendo, toda esa ansiedad, todo ese estrés se canaliza comiendo, no hay ningún tipo de control, y ahí también afecta un poco la parte metabólica. Pero el problema, la raíz del problema es psicológico. ¿Bien? Y el último mira, problema... déjame agregar algo, Emma, que no quiero hablar solo de conceptos, sino también dar cosas útiles, ¿no? Yo considero que, bueno, 2, 3, 4 semanas antes ya está hecho el trabajo. Lo que vos estás haciendo únicamente en esa semana es un prueba y error para potenciar el punto de competición. Yo considero que es muy práctico utilizar o sea, el promedio de calorías que se utilizan en las semanas, en las últimas semanas, y mantenerlo normal, ¿bien? O sea, diario. Eso va a generar que no sea ni muy alto en la ingesta ni muy baja. Vos vas a bajar tu,
coste calórico a nivel físico y eso va a generar, por el solo hecho de bajar el coste calórico, que tu grasa empiece a acumular. Y a las 2 3 y estamos hablando de comer limpio, ¿no? No de hacer como ha hecho Matías, que se comía sándwiches milanesas todos los días. Eh, de mortadela era. Pero Loco, por eso eso va a me hacer mortadela. que a la semana y media, 2 semanas, eh, por así decirlo, tu eje hormonal y todo eso va a estar mucho más estable. No vas a sentir esa sensación de estar muriéndote de hambre ni nada. Es más, si todavía persiste, es un buen indicador de que tu metabolismo está muy bueno, entonces podemos aumentar un poquito más. Y al final, en Que ese periodo, justamente eso, la comida que vos vas metiendo, lo general es que tu cuerpo la lleve hacia donde está la necesidad, que en este caso es el tejido adiposo, entre los adipocitos. Entonces, a medida que se va llenando el adipocito, lógicamente progresiva, porque si no la terminas cagando, también los niveles hormonales se van restableciendo. Entonces, no es que vos comenzás a restablecer todo cuando te bajás de la tarima, sino que ya lo venís laburando, como dice Chaza, al post competencia. El último punto psicológico, que es normal, pero bueno, depende mucho cómo se maneje, es la dismorfia corporal. ¿No es cierto? Que uno termina de competir y ya se ve todo fofo y se ve mal. ¿No es cierto? Después en esas primeras semanas. Pero bueno, es un poco entender. O sea, acá el problema está en cómo seteas la cabeza. Si vos pensás que el físico de competición se mantiene durante todo el año y que te vas a ver espectacular durante todo el año después de competir, bueno, déjame decirte que estás equivocado. El físico espectacular es en la preparación y llegás de la mejor manera a competir, pero rápidamente, como dijimos recién, se tiene que ir, o sea, ese estado de ultra marcado, ultra fibroso, ¿bien? Necesitamos recuperar un poco la grasa. Y si Emma, bien uno después de un par de semanas, sí, no, te decía, quería decirte que el tema de la dismorfia no solamente se da después de competir, sino durante la competencia también, porque hay momentos en los que te ves muy plano, muy flaco por demás, y por lo general pasa más que nada, bueno, siempre en los atletas naturales, el no natural no lo siente, pero el atleta natural sí. Yo, por ejemplo, había momentos en los que decía, estoy muy flaco, o sea, no me quería ver al espejo. a mí me Y pasa bueno, ahora, estoy l- plano mal. claro, Leandro me decía, entrená con remera suelta, entrená con remeras largas, no te mires al espejo, y al tema de la condición física lo iba evaluando él, ¿me entendés? Por eso es importantísimo tener un entrenador, porque Que- si vos la llevás solo, esos momentos van a aparecer porque es algo a lo que tu cuerpo no está acostumbrado. Entonces, es fundamental tener compañía y referencia de calidad, para que te vaya llevando el trabajo. Total, se entiende el proceso, ¿no? Incluso yo sabiéndolo, sabiendo cómo es el proceso, eso no quitaba de que me sienta mal en algún momento. Por ejemplo, también me pasó que me enfermé durante la preparación y los días después de haber estado enfermo eran durísimos. Ya tenía un estado de ánimo como que lo perdés todo. Al final son todos los factores que van influyendo. Por eso, para los que se están preparando solo, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, no es la mejor opción. Bien, quiero hacer una conclusión después de todo lo que charlamos, que culturismo natural tiene muchos puntos buenos y el impacto de los puntos negativos que pueden ir apareciendo depende mucho de cómo vos interpretes y proceses el camino y también la asistencia o el seguimiento que tengas. ¿Bien? Yo creo que si con la mentalidad adecuada, si uno encara este deporte, obviamente te da, la experiencia te da mucho. ¿Bien? Este es Claro. mi segundo año y ya mi cabeza es totalmente diferente al año pasado y yo calculo que en los próximos años, además entrenando gente también. Pero, bueno, número uno, eso, que depende mucho cómo te lo tomes, cómo es tu mentalidad a la hora de encarar este deporte y también depende mucho del seguimiento que te decía vos. Te saben guiar, te saben ubicarte, porque
es muy difícil ser objetivo cuando te preparas solo. Hay muchas dificultades al prepararse solo. Porque influye mucho la subjetividad ahí. Entonces, creo yo que es muy importante tener un buen acompañamiento. Por más de que te puedas hacer el proceso solo a nivel teórico, hay muchas dificultades que van a aparecer, como estas que fuimos nombrando, que tener una ayuda y una mirada objetiva te van a solucionar. Entonces, esas dos son las soluciones o las maneras de poder atenuar todos los efectos negativos. ¿Bien? Si uno puede atenuar al máximo estos efectos negativos de fisiología, de digestión, de psicología, ¿no es cierto? Si uno sabe manejar bien el estrés, entender que son etapas, de que uno no va a estar así todo el tiempo, que de las partes bajas, del downside, de las desventajas, uno sale rápido. Esto, por ejemplo, de la última fase de la PrEP, son 2 meses, 3 meses nada más. Uno entiende todo eso y lo lleva de la mejor manera. El culturismo natural es salud 100%. No tiene nada de negativo, tienen unas partes difíciles, pero si se sortean sin ningún problema, ¿bien? Y no tienen secuelas. Ahora, si no se sabe llevar, si la mentalidad de uno está mal puesta, el foco de uno está mal puesto, si solo compite para sacarse foto para el Instagram, si su mentalidad es solo ganar y solo vale ganar, si canaliza su ansiedad y su foco por la comida es altísimo, bueno, ahí sí la va a pasar mal y ahí sí va a tener efectos más negativos en su salud, en su calidad de vida y tal vez a mediano o largo plazo. Pero todo depende de uno, como digo, cómo lo lleve, la mentalidad que tenga y si tiene un buen acompañamiento. Excelente. Comparto totalmente. eh, yo creo que es fundamental que estas cosas queden en claro para que no se tome a la ligera una preparación de este tipo. Y también entender que si van a hacer una primera preparación, eh, solamente enfocarse más que nada en aprender durante el proceso y no pensar que van a ganarse su tarjeta Pro, que sí hay casos, pero porque esas personas tienen otro tipo de historial. Hablamos de esas personas que han entrenado toda su vida, de que tal vez han hecho algún déficit pequeño, pero han pasado por eso. Entonces el punto es totalmente diferente. Eh, yo creo que teniendo en cuenta todo eso, podemos considerar y dar el voto de sí, que es salud, también por el hecho de que si partimos desde la misma palabra, culturismo natural, que significa la construcción del cuerpo sin sustancias dopantes, cualquier persona que vaya al gimnasio en búsqueda de ganar masa muscular y no consuma más que café y agua, es culturista natural. Solamente que le quitamos de la competencia. Nada más. Y te encontrás por ahí con alguien que te dice que no es saludable o que la pasó muy pero muy mal, hacé lo que dijo Emma. Evalúa todo el contexto general, a ver qué es lo que hizo y en qué se equivocó, porque a esa parte muy pocas personas la dicen. Así que bueno, podemos concluir esto. El culturismo natural, si se lo encara de la mejor manera, es 100% salud. Así que queremos dejarle ese mensaje a todos los oyentes, que sobre todo que compiten. Ay, qué lástima que no tengo la cámara para hacer bíceps. Estoy aprovechando que Emma Vos sos tiene el cámara más apagada. definido. Así No, que, no entro, bueno, boludo. Yeah. a todos los que nos están escuchando, si no nos siguen en Instagram, pueden seguirnos como Natural Prime. También en nuestros Instagram personales los voy a dejar en la descripción. Panda Power Building, Bior Training o Emma Galiano Coach, van a estar todos en la descripción. Natural Prime Podcast también en Instagram, TikTok o YouTube o Spotify, depende de la plataforma que nos estén escuchando. No se olviden dejarnos un like, un comentario y nos vemos en el próximo episodio.